mundo que se ve misterioso, que se ve difícil, que a veces se ve muy oscuro. En muchos sentidos, yo les invitaría a no pensar que estamos como en la crisis final, porque claro, uno piensa en el calentamiento global, en las guerras, en lo que está pasando con el populismo y las democracias en el mundo, por supuesto, en lo que está pasando con la polarización, y puede pensar que estamos como en el final de los tiempos. Y sin embargo, yo los quiero invitar a que pensemos más bien que esta es una nueva luz para pensar en muchas cosas que nos habían dicho. Estábamos convencidos que el desarrollo iba a generar absoluto bienestar. Y aparece la crisis climática que nos interpela, que nos interroga un poco en torno a qué es lo que significa el bienestar y a cuáles son los límites del desarrollo. Por supuesto, creíamos que más libertad iba a significar mayor desarrollo y aparecen modelos como los modelos de China, donde uno se pregunta si realmente es la libertad la que lleva al desarrollo. Y por supuesto, estábamos convencidos de que el auge de la información iba a generar que todas las democracias se mejoraran, que la gente tuviera más acceso, y terminamos en una polarización y en un populismo que se han ido tomando el mundo. Y creíamos que la educación era la forma de ayudar y preparar a las nuevas generaciones, y hoy de pronto nos dicen que la inteligencia artificial en pocos momentos superará la inteligencia humana. Y yo creo que esto hay que mirarlo en la complejidad de lo que es, y no para que nos sintamos derrotados ni abatidos por lo que está pasando en el mundo, sino todo lo contrario, para que nos demos cuenta que estamos en un momento de inflexión. Por eso quería poner esa imagen del capullo de la mariposa. Están pasando cosas en el mundo. China emerge trayendo nuevos principios. Tal vez uno se pregunta si la democracia tiene la velocidad para producir los cambios que el ciudadano quiere. Y son preguntas que, por supuesto, vale la pena visitar. Por ejemplo, cuando uno piensa en China, lo primero que tiene que pensar es en cómo nos ha ido comparativamente. Ahí les presento el PIB de Colombia. Desde 1960. No nos sintamos mal. Hemos crecido nuestro PIB 1066 veces desde 1960. Estados Unidos, en cambio, miren el volumen del PIB, ha crecido 635 veces, y 535 veces. Y miren esto, China, de pronto aparece generando un crecimiento de más de 10.000 veces el PIB que tenían en 1960. Por supuesto, aquí estamos hablando de la centralización, de la economía centralmente planificada, de la limitación de las libertades del ciudadano. Con el control estatal del sector bancario lograron muchísimas cosas, pero le restringieron al ciudadano muchas otras. Los chinos no son consumidores. Los chinos no pueden escoger en qué gastan. Miren, ahí está el consumo de los hogares de los colombianos y de los estadounidenses. Y miren el chino. Miren en la inversión de nosotros frente a la inversión china. ¿Y saben por qué esto le va a gustar a los constructores? Porque en China, cuando el gobierno decidía que en qué podía invertir, le decía, ¿usted quiere un crédito? Le doy uno de vivienda. Y por eso lograron que el 30% del crédito que entregaba el sistema bancario fuera para construcción. 96% de los ciudadanos que viven en ciudades chinas son propietarios. El stock de vivienda que tiene China representa el 160% del PIB de China, que ya lo vieron de qué tamaño es, que por poco ya va a alcanzar Estados Unidos. Y entonces la pregunta que ustedes se harán, ¿las políticas de libertad fracasaron? ¿Las políticas de libertad ya no implican el desarrollo económico? Y yo les diría categóricamente no. Los crecimientos de China se explican por la libertad. Cuando ustedes miran la evolución de las políticas chinas, se van a dar cuenta que en todos esos momentos, cuando se liberalizó el crédito, cuando se liberalizó el sistema de cambios, cuando entraron a la Organización Mundial del Comercio, empezaron a crear realmente mercados que cambiaron la vida de China. Allí ustedes pueden ver cómo en el 70 el comercio chino era solamente el 6% y hoy en día es prácticamente el 40% si no lo hubiera afectado la crisis del 2008. Las exportaciones de China hoy son el 15% de las exportaciones del mundo. Esa es una cifra brutal, pero que habla de mercado, que habla de libertad, de políticas que han abierto a la competitividad a China. 40% del PIB lo produce el gobierno, pero el 60% lo produce el sector privado. Y miren esto,
el 85% del empleo lo está generando el sector privado. Y miren esta gráfica, solamente en el año 2019 se crearon 23 millones de nuevas empresas en China, 23 millones en un solo año, privadas, por supuesto. Y miren cómo en cambio ha venido cayendo el número de empresas públicas. Y estas cifras, que son muy interesantes, también muestran que fue la apertura, el libre mercado, el que terminó disminuyendo la pobreza en China. China sigue siendo un país más pobre que Colombia, pero hay que estar atentos porque en poco nos va a pasar. Y entonces ustedes dirán, por supuesto, la respuesta es la libertad. La libertad, las economías de mercado, las democracias occidentales. Y miremos qué es lo que está pasando, porque todos teníamos claro que más libertad económica, por supuesto, da crecimiento económico. Que más libertad económica, por supuesto, da democracias más sólidas y más desarrolladas. Que más libertad económica significa producciones mucho más eficientes, firmas que producen mejor. Pero entonces viene la pregunta, ¿hay una crisis en las democracias y en los sistemas de mercado del occidente? Y esta gráfica lo dice todo. Los gigantes tecnológicos que hoy parecen dominar Occidente. Cuando uno se pregunta si son amigos del libre mercado, si son amigos de la democracia, por supuesto que es una pregunta válida y que genera muchísimas preocupaciones hacia el futuro del mundo. Ya por allá en el 2003 se hablaba de que Zuckerberg, el fundador de Facebook, era el hombre más importante vivo. Y por supuesto hoy ustedes lo tendrán todos en la mente, Elon Musk, que se dice que es capaz de elegir incluso el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué les parece estas gráficas que son verdaderamente impresionantes? Este es el market cap. Estos son los países, los que están coloreados, que tienen un PIB más pequeño que el market cap de Amazon. Los que están coloreados lo tienen más pequeño. Y aquí al lado pueden ver ustedes cuáles países tienen un PIB más pequeño que Facebook. Y miren estas, un PIB más pequeño que Mac y más pequeño que Microsoft. Son gráficas muy impresionantes que nos hablan de qué es lo que viene hacia el futuro. Por ejemplo, preguntas que se hacen los economistas, doctor Alejandro Gaviria, ¿quién controla la inflación? ¿La controlan los bancos centrales o la controla una plataforma como Amazon, que es la que determina cuánto valen las cosas en el mundo entero? Y preguntas que son tremendas, porque las normas que existían en Occidente para pensar en esas grandes empresas eran los monopolios y eran las reglas antimonopolio, que decían cuando usted empieza a ver una distorsión de precios que está afectando al consumidor, usted interviene y adivine qué. Ellos no le venden a usted productos, ellos no tienen precios, porque en realidad ellos están recibiendo ganancias por la información tecnológica, por la información que usted le deja cada vez que usted entra a su portal, dejando sus preferencias y dándoles cosas que usted ni siquiera les sabe que les está dando. No hay una manera de pensar en estos temas y, por supuesto, abre una pregunta sobre la debilidad de los estados en todo Occidente y en cómo va a funcionar el Estado en adelante. Y a eso hay que sumarle el elemento del populismo, que lo ve uno con una boca grande hablándole al ciudadano que queda hipnotizado, pero que pareciera que de un solo bocado se va a comer la democracia entera. Porque el populismo en muchos sentidos es como un imán que le va cayendo encima, o un papel que le va cayendo encima a todo el mundo y lo va dejando ciego, y lo va dejando sin posibilidades de ver más allá, de poder pensar realmente qué es lo que quiere o hacia dónde va. El populismo nos va encegueciendo a todos. Y a eso súmele lo que termina pasando, que con la polarización, todos asomados en la misma ventana, vemos cosas absolutamente diferentes. Los unos ven un día de verano y los otros ven un día de invierno. Estamos perdiendo la capacidad de generar consensos importantes en nuestras sociedades. Y esos consensos son fundamentales para pensar en el futuro. Y viene la pregunta de qué pasó con América Latina, que es una pregunta fundamental. Hicimos las políticas de liberalización, realmente le apuntamos a eso y los resultados son bastante amarillos. Ahí ustedes ven cómo América Latina no logró, midiéndolo desde el 95, realmente estándares de liberalización. Los mercados quedaron un poco sin desarrollar.
la libertad de inversión, el gasto gubernamental, el tema fiscal sigue siendo muy agobiante para toda América Latina. Y a eso súmele, ahí ustedes ven el índice de libertad económica, como nuestra región, que estuvo un poquito verde, ha ido cogiendo más colores amarillos y naranjas. Y lo mismo pasa con los temas del declive de las democracias. En vez de haber fortalecido las democracias latinoamericanas, parecemos estar cada vez más quedados en cultura política, cada vez más quedados en la capacidad de funcionamiento real de los estados. Y ahí ustedes lo pueden ver, en Latinoamérica, cómo va pasando el tiempo y aparecen otra vez los colores naranja y amarillos que muestran que no estamos mejorando en eso. Pero no todo es malo. Fortalecimiento de los estados ha venido dándose, pues salvo Chile, por supuesto Venezuela y algunos otros, la realidad es que Latinoamérica en eso ha avanzado. Pero entonces, la pregunta es, ante este mundo cambiante, ante todos los agobios que estamos viviendo, ¿nos vamos a echar a la teoría de los profetas del fin de los tiempos y a cortarnos ahí, a dejarnos morir en la sequía? Yo les diría que es tiempo de que actuemos. Latinoamérica tiene que tener un propósito, que es el desarrollo económico. Y hay hoy una cosa que es fundamental, y es no seguir pensando qué es lo que vamos a hacer, sino hacerlo. Porque lo que le pasa a Latinoamérica es que lo van dejando los trenes. De tanto pensar si nos subíamos en la revolución industrial, pues no nos subimos y nos dejó. De tanto pensar si nos subíamos o no en la revolución verde, también nos dejó ese tren. Y entonces, hoy tenemos que pensar en algo que es el movimiento de Latinoamérica. ¿Hacia dónde? Hay dos revoluciones sucediéndose en el mundo en este mismo momento, frente a las cuales no podemos ser indiferentes, frente a las cuales Latinoamérica tiene que avanzar. Por supuesto, estoy hablando de la revolución de la inteligencia artificial y estoy hablando de la revolución ambiental, que viene amarrada de una revolución de energías alternativas. Y esto es importante porque miren esta gráfica. Durante mucho tiempo el mayor empleador del mundo fue la agricultura, pero ya no lo es. Los servicios se han convertido en la fuente más importante de empleo. Seguramente se explica por las grandes corporaciones que están demandando todos esos empleados. Pero lo que es cierto es que entonces Latinoamérica tiene que mirar hacia los servicios como una alternativa. Y miren esto, se van a destruir millones de trabajos con la inteligencia artificial, pero se van a crear otros millones de trabajos. Hay que formar y crear competencias para generar los modelos de Machine Learning y para poder interoperar esos modelos. Y en Latinoamérica tiene que hacerlo, y mire lo quedados que estamos. Salvo Argentina, no hay ningún país latinoamericano haciendo lo que debe hacer y sacando adelante estas iniciativas. Y les quiero mostrar esto. La misión es para el sector privado. Los grandes modelos de Machine Learning no los ha hecho la academia, los ha hecho la industria privada. Y si ustedes lo suman con lo que hicieron en conjugación con la academia, lo que muestra es que aquí estamos ante una revolución que le corresponde al sector privado. Y a eso súmenle la revolución de las energías limpias. Latinoamérica es uno de los potenciales más grandes para energías hidráulicas. Ustedes saben que Brasil es una potencia en eso, pero Colombia también lo es. Pero aquí decidimos no hacer hidroeléctricas y no avanzar en la transición energética. Lo solar, que ya tiene inversiones gigantescas en México y en Chile. Lo que está pasando en biomasa en Brasil y que nosotros tenemos con los biocombustibles que venimos construyendo. La eólica, por supuesto, las geotérmicas. Pero tal vez quisiera terminar hablándoles del hidrógeno verde. Los protocolos de Kioto y de París van a empezar a tener que producir resultados ya. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, la Unión Europea para el 2030 tiene que haber logrado 55% de reducción de sus emisiones. Lo mismo que los demás países grandes. ¿Y eso qué significa? Que van a necesitar energías limpias para poder entrar en la era del hidrógeno verde, que necesita la electrólisis, pero para hacer esa electrólisis necesitaremos esa energía barata. Ahí, definitivamente, Latinoamérica tiene un potencial gigantesco frente al cual no podemos ser indiferentes. Miren esto, solamente hay que pensar que el amoníaco, que va a ser el combustible de todos los mares del mundo dentro de muy poco tiempo, va a necesitar poderosas hidroeléctricas que podríamos construir en Latinoamérica, como muchísimos proyectos de energías alternativas. De manera que yo les diría, claro, estamos en el momento donde la mariposa está en el capullo, pero uno no se puede olvidar
que después van a salirnos las alas y que lo que tenemos que hacer es volar. Está prohibido quedarse pensando, está prohibido quedarse quieto. Llega el momento donde Latinoamérica tiene que hacer, porque este puede ser el momento decidido. Y por eso quiero presentarles a Axel Kicser, un gran pensador libertario que va a hablarles sobre estas ideas de libertad. Las ideas de libertad que tienen muchísimos matices, pero que sobre todo en el caso de Axel han venido defendiendo esa libertad de la propiedad privada, esa libertad de los libres mercados, de un Estado pequeño que no interrumpa el desarrollo de la economía, por supuesto, de la educación y de la meritocracia como un factor fundamental. Axel ha sido un opositor muy exitoso en su crítica contra el socialismo, contra todas las ideologías de género, contra todas las ideologías del multiculturalismo que han ido apartando muchos ciudadanos. Y por supuesto, Axel representa una nueva generación de latinoamericanos con un pensamiento propio que tienen ideas para proponerle a Latinoamérica, a una Latinoamérica que no puede quedarse pasmada ante los cambios del mundo, sino que hoy está invitada a transformarse, a actuar, a avanzar. Muchísimas gracias.